Bienvenidas a la quinta sesión del taller Construyendo Rutas. En la presente entrega exploraremos dos habilidades psicosociales fuertemente vinculadas entre sí y que representan un importante punto de partida, tanto en la construcción del bienestar personal como en el desarrollo de relaciones sociales positivas. Nos referimos a la conciencia emocional y la comunicación asertiva. Vayamos en primer lugar a revisar los aprendizajes esperados. El tema que abordaremos es vida emocional y comunicación asertiva. Esperamos que después de revisar el video y realizar las actividades sugeridas, logremos identificar la relevancia de atender y autorregular la vida emocional, así como de comunicarnos de forma asertiva como parte de un ejercicio horizontal del poder. Iniciemos. Existen pocas manifestaciones en los seres humanos que podemos decir, sin temor a equivocarnos, forman parte de su naturaleza. Una de estas es justamente la vida y expresión emocional, presentes en todas las culturas y sociedades del mundo. Prácticamente desde el nacimiento, las personas contamos con la capacidad de sentir estados afectivos a partir de las situaciones que experimentamos. Al inicio de nuestras vidas, únicamente como reacciones fisiológicas o corporales ante lo que nos sucede. De hecho, la expresión emocional representa la forma de comunicación primaria con la que contamos. De ahí que un bebé, aunque no pueda interpretar situaciones concretas como el hambre o el frío, sea capaz de manifestarlas a través del llanto. O, por el contrario, que una vez cubiertas estas necesidades, lo exprese a través de un estado de calma o satisfacción. Conforme crecemos, a las reacciones fisiológicas se va sumando una capacidad interpretativa acerca de la emoción. Es decir, no solo experimentamos cambios corporales internos y externos, sino que sabemos que dichas reacciones se sienten bien o mal, lo que a su vez intensifica la reacción corporal. Por ejemplo, a la edad de 2 años, cuando se nos impide hacer algo que queremos, como caminar libremente o tomar algún objeto, el organismo produce un aumento en la temperatura corporal y la segregación de ciertos químicos en el cerebro. Esto da lugar a respuestas como el llanto o los gritos y una sensación general de malestar que, a su vez, intensifica la primera reacción del organismo. Pronto sabremos que este estado emocional se llama enojo. Existen 6 emociones básicas con las que contamos al nacer: el miedo, la sorpresa, la ira, el asco o desagrado, la tristeza y la alegría. Cada uno de estos estados emocionales provocan en mayor o menor medida conductas de atracción o rechazo hacia la situación que lo produce. En este sentido, las emociones representan una brújula humana acerca de lo que estamos viviendo, llamándonos a quedarnos o a alejarnos de un lugar, persona, objeto o incluso un pensamiento. Ahora bien, en la medida que crecemos, socializamos y aprendemos, nuestras 6 emociones básicas se combinan para dar lugar a otras llamadas emociones secundarias, como la vergüenza, el orgullo, la culpa, los celos o la satisfacción, entre muchas, muchas más. La vivencia emocional, aunque compleja, es un elemento crucial en la vida de todos los seres humanos. En primer lugar, como ya dijimos, nos prepara para la acción, advirtiéndonos sobre posibles riesgos o problemas y también acerca de experiencias agradables, dándonos la pauta para aprender y actuar ante cada situación. También
nos motiva de antemano a la repetición de ciertas conductas o la búsqueda de satisfactores. Por ejemplo, cuando hemos concluido una tarea difícil, a pesar de que haya implicado un gran esfuerzo físico o mental, estaremos motivadas a volver a tomar un reto similar al anticipar la satisfacción que producirá en nosotras su logro. Por otro lado, las emociones también tienen una importante función social respecto a la posibilidad de anticipar el comportamiento de los demás y en la emisión de respuestas de empatía. Aunque no seamos totalmente conscientes de ello, las personas comunicamos nuestro estado emocional no solo verbalmente, sino en buena medida también a través de expresiones corporales y gesticulaciones faciales. Esto nos permite, por ejemplo, conocer cuando alguien está enojada, triste o feliz, sabiendo de antemano que quizás presente conductas agresivas, evitativas o de acercamiento hacia nosotras o nosotros, lo que a su vez nos da oportunidad de elegir anticipadamente cómo queremos comportarnos ante dicha persona o situación. La empatía, por su parte, es una capacidad muy relevante para fortalecer las relaciones y asegurar la supervivencia de los grupos. Parte de la correcta identificación del estado anímico de los demás para después darnos la posibilidad de sentir o experimentar de forma muy similar las emociones que están sintiendo las otras personas. Además de crear o reforzar vínculos emocionales, la empatía nos impulsa a colaborar con los otros para resolver problemas, prestar ayuda o atender las situaciones que les provocan sentimientos como la tristeza, el miedo o la frustración, pero también para acompañarles en logros alcanzados o momentos de dicha. Es decir, la empatía es una capacidad que nos ofrece la posibilidad de reaccionar y actuar de forma sensible ante la vida emocional de los demás, lo que resulta fundamental para las relaciones humanas. Ahora bien, aunque en general los seres humanos nacemos con las funciones básicas, físicas y psicológicas, para desarrollar una vida emocional que incluya las 6 emociones primarias y aprender un buen número más a partir de su combinación, es posible observar diferencias individuales importantes en la conciencia, regulación y expresión de las emociones. Por supuesto que algunas diferencias dependen de factores que salen del control de las personas, como el temperamento o la personalidad. Es decir, si biológicamente tendemos a ser menos o más expresivas, así como nuestros aprendizajes de base adquiridos en la infancia. Además de condiciones, trastornos o enfermedades que impactan la capacidad emocional. Sin embargo, las diferencias más significativas responden en mucho mayor medida a factores socioculturales como la crianza, la educación y el género. La conciencia emocional es la capacidad de las personas para reconocer estados de ánimo propios o de los demás y reflexionar sobre ellos para tomar decisiones. Nos ofrece la oportunidad de conocernos mejor y en muchos momentos nos ayuda a establecer límites para atender nuestras necesidades e incrementar la calidad de vida. Solo cuando desarrollamos una buena conciencia emocional estaremos en condiciones de lograr la autorregulación y la comunicación efectiva de nuestros estados de ánimo, es decir, manejar la intensidad con la que sentimos ciertas emociones y expresarlas de tal forma que resulten claras para los demás. Todo ello dirigido a la satisfacción de las necesidades propias y la construcción de relaciones positivas con los demás. Pausa reflexiva.
Partiendo de tus experiencias y vida emocional, responde las siguientes preguntas. Cuando eras niña o adolescente, ¿el entorno facilitó que expresaras tus estados emocionales? ¿De qué forma y cuáles emociones? En la actualidad, ¿sueles detenerte a pensar en lo que estás sintiendo antes de tomar una decisión? ¿Cómo en qué caso? ¿Consideras que comunicas adecuadamente tus emociones? ¿Por qué sí o por qué no? Tómate unos minutos pausando el video para responder las preguntas. Recuerda que no se toma en cuenta como tarea, pero es importante para la significación personal del tema. Tenemos claro que mujeres y hombres nacen con la misma capacidad emocional, con los mismos fundamentos biológicos y psicológicos para sentir miedo, alegría, tristeza, enojo, asco o sorpresa, así como después ternura, celos, culpa, orgullo, etc. Y que potencialmente pueden desarrollar una adecuada conciencia emocional, empatía, autorregulación y comunicación efectiva de sus estados de ánimo. Sin embargo, los entornos sociales, marcados por pautas culturales en forma de imaginarios o ideas acerca de cómo deben ser mujeres y hombres, producen oportunidades y normas diferentes al respecto. El hecho de que parte del paquete tradicional de la feminidad, impuesto en mayor o menor medida a las mujeres, contemple una hipersensibilidad a las necesidades de otras personas, particularmente los hijos y la pareja, promueve que las mujeres sientan a partir de los estados de ánimo de otras personas, algo así como una superempatía, pero que borra de la conciencia emocional sus propios estados anímicos. Se les pide que sientan tristeza ante las penas de los demás, que sientan alegría ante la satisfacción de los otros, que no disimulen el asco o la sorpresa, y que sientan miedo ante la ira de otras personas, particularmente la que proviene de los hombres. En esta misma cultura tradicional, la feminidad no encaja con la ira o el enojo, al menos no con su expresión abierta y pública. Está bien si se guarda para la casa y en contra de los que en estos tránsitos desiguales del poder es posible que recaiga, es decir, niños, niñas, adultos mayores, etc. Ahora bien, aunque hay estados emocionales que sin duda se sienten mejor que otros, la vida emocional conlleva una gama tan amplia de sentimientos por una razón de fondo. Nos ofrece pistas acerca de lo que estamos viviendo o cómo estamos siendo tratadas o tratados. Dicho de otra forma, tener conciencia de que experimentamos alegría es tan importante como saber que sentimos miedo o tristeza. Todos los estados de ánimo vividos en un momento dado representan el principio de la posibilidad de entender la situación en la que nos encontramos y su reflexión nos lleva a una mejor toma de decisiones. Privarnos de reflexionar sobre la ira, por ejemplo, suele producir dos respuestas opuestas que están en consonancia con los estereotipos de género. En el caso de la masculinidad, se trata de conductas impulsivas bajo la lógica de que no tiene caso detenerse a pensar sobre el enojo, si lo que hay que hacer es dejarlo libre para dominar o destruir. En contraparte, en la feminidad tradicional se traduce en represión y conductas evitativas. Intentar a toda costa sofocar el sentimiento de ira, disimular el disgusto y, en última instancia, evitar la confrontación. Dejarse arrastrar por lo que se está sintiendo o reprimirlo
denota una ausencia de conciencia emocional, que en buena medida se explica por patrones de crianza, educación y socialización marcados por diferencias de género. En ambos casos, mujeres y hombres formados bajo esquemas tradicionales, al carecer de una etapa o espacio de reflexión sobre lo que están sintiendo, carecerán también de la oportunidad de regular sus estados emocionales y usarlos para tomar decisiones basadas en su bienestar y la construcción de relaciones positivas. ¿Cómo me siento en este momento? ¿La emoción es poco, regular o muy intensa? ¿Por qué me siento así? ¿Requiero de mayor tiempo para procesar la emoción y analizar la situación? ¿O estoy lista para tomar una decisión sobre cómo continuar? Estas son preguntas básicas, cuyas respuestas nos conducen a mejorar la conciencia del estado anímico sentido en algún momento y buscar regularlo. Regular las emociones no es igual que reprimirlas, pues no se trata de evadirse, sino, por el contrario, de identificarlas y aceptarlas tal y como se nos están presentando, para posteriormente evaluar las posibilidades de mostrar una conducta que esté bajo un control racional y no puramente emocional, lo que implica poder regular la intensidad de las emociones percibidas. Por ejemplo, una persona que se siente triste, enojada o frustrada porque no ha podido encontrar empleo y decide, antes de continuar la búsqueda, detenerse en primer lugar a sentir para identificar con toda claridad su estado anímico y vivirlo para poder procesarlo. Me siento enojada con las personas que han rechazado mis solicitudes, conmigo misma por no poder encontrar trabajo, triste y desesperada porque necesito cubrir gastos. Creo que nunca voy a encontrar un empleo. Es común que, tras esta pausa, en la que se nombran los sentimientos y las situaciones que los están provocando, la intensidad de las emociones disminuya. Claramente, con emociones intensas no es conveniente tomar decisiones. Posteriormente, para avanzar en el proceso de regulación emocional, es necesario analizar los pensamientos que estamos generando en torno a la situación, pues ideas fatalistas, extremas o totalitarias, además de ser irracionales, solo intensifican lo que estamos sintiendo. La idea "nunca voy a encontrar empleo" es una idea de este tipo, producto de una primera reacción, pero una vez transcurrida la pausa debe ser sustituida por una más racional. Por ejemplo, me va a costar mucho tiempo y esfuerzo encontrar un empleo, pero no es imposible. Ojo, no se trata de producir pensamientos que nos complazcan o dulcifiquen la realidad. Por ejemplo, claro que voy a conseguir un empleo mañana, todo depende de mí. Este tipo de ideas también son irracionales, pero ahora se ubican en el extremo opuesto. Va a requerir de un gran esfuerzo, paciencia y algún tiempo encontrar empleo, pero no es imposible. Es una idea racional, adaptada a la realidad y que seguramente permitirá disminuir un estado emocional que originalmente estaba centrado en la desesperación y la tristeza. Aunque la regulación parte de identificar los sentimientos y luego elaborar pensamientos más realistas en torno a ellos, también puede ser muy importante hablar con personas significativas o de confianza, ya que comunicar las emociones y el contexto en que se producen ayuda a replantear por lo que estamos pasando. Hay que decir que la conciencia, regulación y comunicación emocional también son importantes ante estados afectivos que pueden resultar más placenteros, como la alegría o la satisfacción, pues en estos tampoco estamos exentas o exentos de tomar decisiones poco reflexivas. Por ejemplo,
ante la euforia o alegría extrema, podríamos ver las cosas más simples de lo que son, pasando por alto situaciones o personas y resultando en comportamientos que al final no nos agraden del todo o incluso nos metan en problemas, como aceptar algo que en realidad no va con nuestras convicciones o prometer alguna cosa que no podamos cumplir. La comunicación emocional es particularmente importante cuando son los comportamientos de otras personas los que están incidiendo en nuestro estado de ánimo y especialmente cuando se trata de abordar desacuerdos, eventos en los que percibimos un trato injusto o en los que estemos siendo afectadas o afectados de forma negativa. De forma esquemática, es posible hablar de 3 estilos de comunicación interpersonal que sirven para encuadrar la forma en que venimos haciéndolo, esto es, de manera agresiva, pasiva o asertiva. Sin embargo, vale aclarar que, al llamarlos estilos, nos referimos a que se suele estar más cerca de alguno de los 3 sin que necesariamente se cumplan totalmente con las características que presentaremos. Es decir, las personas tendemos a comunicarnos más frecuentemente bajo alguno de los 3 estilos, pero siempre existirán variaciones. La comunicación agresiva tiene ante todo el propósito de dominar la situación. Quien la ejerce busca imponer a la otra persona sus puntos de vista, intereses o necesidades. En el otro extremo, la comunicación pasiva implica evadir la situación, dejando de antemano que la otra persona tome el control y defina cómo culminará el evento o la discusión. Por su parte, el estilo asertivo de comunicación es aquel donde las personas dicen exactamente lo que sienten, piensan y desean, sin ofender o insultar a la otra, principalmente ante situaciones en que se ven afectados sus intereses o necesidades. La forma en que nos comunicamos, así como la manera en que expresamos emociones, suelen estar fuertemente relacionadas con nuestras primeras experiencias de vida y las características del entorno en el que suceden, por lo que, para desarrollar un estilo de comunicación asertivo, primero debemos ser conscientes de cómo nos venimos comunicando y cuáles fueron las circunstancias en que aprendimos o no a manifestar desacuerdos. Las personas que desarrollan un estilo agresivo de comunicación suelen provenir de entornos familiares con características hostiles, en los que se imponían las decisiones sin escuchar a los demás, mientras que quienes construyen un estilo pasivo asocian sus primeras experiencias con la falta de atención a sus necesidades, siendo ignoradas la mayor parte del tiempo. Un estilo asertivo de comunicación es más probable cuando las personas se encuentran en entornos de escucha activa, es decir, no solo se da pauta a que sean oídas, sino que lo que expresan tiene consecuencias en las decisiones que se tomarán. Por otro lado, los estilos de comunicación también son consecuencia de la manera en que las personas enfocan sus relaciones. Quienes perciben la interacción social como una amenaza mostrarán un estilo agresivo o pasivo, con la diferencia de que las primeras enfocan la comunicación como una situación de competencia y las segundas como un riesgo que debe ser evitado. Percibir las relaciones como una oportunidad para aprender, satisfacer nuestras necesidades o fortalecer lazos emocionales y la comunicación como un intercambio nos acerca a mostrar un estilo asertivo. En la comunicación agresiva suele privar el enojo y la impulsividad. En la pasiva, la inseguridad y el miedo, mientras que, para construir un estilo asertivo, es necesario mantener una adecuada regulación emocional. La comunicación agresiva interfiere en el desarrollo de buenas relaciones, tendiendo a su deterioro y destrucción. El aislamiento
o encontrarse en relaciones muy desequilibradas en que las otras personas dominan las situaciones y a las personas son consecuencias de la comunicación pasiva. Las personas que desarrollan un tipo de comunicación más asertivo tienen mayores posibilidades de involucrarse en relaciones constructivas y de interdependencia positiva, generando redes de apoyo sólidas. Aunque nuestras experiencias previas de relación y comunicación tienen una fuerte influencia en el estilo que hemos desarrollado, tampoco son determinantes. Es decir, podemos aprender a conducirnos de forma más asertiva en la medida que decidamos construir una mejor conciencia emocional, pensar de manera más racional y expresarnos eficazmente, teniendo siempre en similar consideración nuestras necesidades y las de los demás. Para finalizar, presentaremos una ruta general para la comunicación asertiva con la intención de resaltar sus elementos más importantes, recordando que, como toda habilidad, se trata de una facultad humana progresiva que solo se alcanza a través de la práctica y su utilización constante. El primer elemento resulta del entendimiento claro de mi estado emocional y la situación que lo produce. ¿Estoy enojada o enojado? Es válido. Quizás este sentimiento me indique que fui tratada o tratado de forma injusta y que requiero alguna restitución. Pero primero necesito procesar la experiencia, regular las emociones y establecer con claridad lo que pienso y deseo. Posteriormente, se debe buscar el momento y lugar adecuado para dialogar, asegurarse de que se tiene plenamente la atención de la otra persona y que seré escuchada o escuchado. Esto se puede lograr pactando de antemano la conversación y expresando con claridad la importancia de llevarla a cabo. Al estar transcurriendo el diálogo, es importante concentrarse en lo que se desea comunicar, sin incluir otros temas o divagar, y expresando con toda claridad y concreción cómo me siento, lo que pienso sobre la situación y posiblemente lo que deseo. Mirar a los ojos, mantener una postura lo más relajada posible y una voz firme, evitando en todo momento descalificar o insultar. Al terminar de hablar, puedo asegurarme de haber sido comprendida, preguntando a la otra persona o repitiendo los elementos más importantes del mensaje que emití en una breve conclusión. A continuación, me toca escuchar de forma activa. Esto es, no solo guardando silencio, sino poniendo toda mi atención y en algunos momentos parafraseando o repitiendo lo que considero más relevante de lo dicho por mi interlocutor, preguntando si resulta necesario. La comunicación es un proceso dinámico en el que participan dos o más personas, pero cuando hablamos de estilos, nos referimos exclusivamente a que cada quien debe tomar conciencia de la manera en que viene haciéndolo. El objetivo principal de la comunicación asertiva es que cada una se vuelva responsable de expresar con claridad lo que piensa, siente y desea en un ejercicio horizontal, es decir, en el que tengo claro que merezco ser escuchada o escuchado y manifestarme libremente sin importar el estatus o poder de la otra persona con la que esté hablando, añadiendo además la enorme ventaja de abrir vías de comunicación con mayor posibilidad de éxito para el entendimiento mutuo. Tarea 3. Ejerciendo la comunicación asertiva. Analiza la siguiente situación y responde la pregunta. En una entrevista de trabajo, el reclutador te dice que tienes pocas probabilidades de obtener el empleo debido a que eres mujer, argumentando que no saben trabajar bajo presión. ¿Cómo darías una respuesta asertiva?
tomando en cuenta comunicar lo que sientes, piensas y deseas. Comparte tu respuesta mediante mensaje de audio o texto en el grupo de WhatsApp de participantes.